Buenos días, buenas tardes. No sé cuándo se va a compartir esta grabación. Lo importante es que vamos a entrar de lleno en la luz del bautismo en la vida de Santa Luisa de Marillac. Estamos celebrando, como bien sabéis, un año jubilar en honor de Santa Luisa de Marillac con motivo del 400 aniversario de la luz de Pentecostés. Experiencia singular de la acción del Espíritu Santo en su vida, iluminación de su presente oscuro y confuso en 1623 y de su futuro incierto cuando solo tenía 32 años, con un esposo enfermo y un hijo un poco rebelde. Y para nosotras el hecho es muy importante, ya que con la luz de Pentecostés de 1623 recibió la inspiración de la fundación de la compañía, que el Espíritu la dejó entrever en sus elementos fundamentales. Esa irrupción del Espíritu Santo en la vida de Santa Luisa no es la primera. Estuvo precedida y guiada por la luz del bautismo. Luz que ella había contemplado en el arte como pintora. Según la doctrina del Concilio de Trento sobre el bautismo, este sacramento de la iniciación cristiana no es puro signo de la fe, es también su causa y su manantial. De hecho, es la luz que iluminó siempre su vida, antes de la luz de Pentecostés y después hasta el final de su vida. Ella aprendió en Poissy, guiada por su tía abuela, la religiosa Luisa Catalina de Marillac, que el bautismo efectúa en el bautizado la iluminación interior. La liturgia bizantina lo llama sacramento de la iluminación, o simplemente iluminación, es decir, luz de la fe recibida, que invade el alma para que caiga el velo de la ceguera ante el esplendor de Cristo. Luisa de Marillac aprendió en Poissy a dejarse iluminar por la luz del bautismo y la luz de la palabra. Y desde esa doble experiencia de iluminación acogió la luz de Pentecostés. Por eso nos vamos a fijar en la luz del bautismo que guió su vida. Veamos cómo se dejó guiar y transformar por esta iluminación y cómo contempló el bautismo como fuente de luz. Vamos a desarrollar esta reflexión que comparto con vosotros en 3 puntos. Primer punto, puerta de la fe que ilumina su vida. Santa Luisa de Marillac asociaba siempre el bautismo a la fe recibida en su infancia, como luz que iluminó el camino de su vida. Estimaba el bautismo tanto o más que la gracia del nacimiento. Esta convicción se pone de relieve hoy en el magisterio de la Iglesia, en la carta apostólica La Puerta de la Fe de Benedicto XVI, escrita en octubre de 2011 para convocar el año de la fe. El Papa afirma que el camino de la fe comienza en el bautismo y se termina en la luz eterna de Dios. Esta afirmación teológica iluminó toda la vida de Santa Luisa de Marillac. Podemos advertir con claridad la analogía entre lo que dice el Papa Benedicto XVI y la doctrina espiritual de nuestra fundadora. Recordemos el texto del inicio de la carta apostólica del año de la fe. En la carta apostólica La Puerta de la Fe leemos: atravesar esa puerta de la fe supone emprender un camino que dura toda la vida. Este empieza con el bautismo, con el que podemos llamar a Dios Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús, que con el don del Espíritu Santo ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen en él. Santa Luisa de Marillac
Fue consciente de que el bautismo la había hecho hija de Dios y esa fe bautismal guió el sentido de su vida cristiana. Uno de los primeros escritos de Santa Luisa nos habla de la importancia que tenía en su vida el sacramento del bautismo. Se trata del escrito número 4, que lleva por título Acto de protestación, acto de confesión. La santa manifiesta en él su decisión de buscar la voluntad de Dios en todo para ser fiel seguidora de Jesucristo. Es cierto que este escrito está inspirado en el acto de protestación que San Francisco de Sales escribió y propuso para todo cristiano en su libro Introducción a la vida devota, en la primera parte, el capítulo 20. Pero ella lo hizo suyo y lo asumió como propio y guía de su vida cristiana. Como seguidora fiel de Jesucristo por el bautismo, quiere manifestar así su deseo de que Dios sea eje y centro de su vida, y para ello se propone hacer su voluntad. Esta firme resolución es el fruto de su oración, en la que el bautismo brilla con intensidad particular. Sabe que Jesús aceptó ser bautizado por Juan para cumplir la voluntad y el designio de Dios Padre. Y ella se siente inmersa en el designio misericordioso del Padre desde su bautismo. Por eso renueva con frecuencia las promesas bautismales y se compromete a vivir la gracia que la hizo hija de Dios y a darse totalmente a Él para amarle y servirle con más fidelidad cada día. En el acto de protestación dice así: el día de mi sagrado bautismo fui consagrada y dedicada a Dios para ser su hija, pero confiando en la infinita misericordia de mi Dios, renuevo la sagrada profesión hecha en mi nombre a mi Dios y me resuelvo irrevocablemente a servirle y amarle con más fidelidad, entregándome por completo a Él y abandonarme enteramente al designio de su santa providencia, para que se cumpla en mí su voluntad. El bautismo es algo esencial en su vida. Con frecuencia hablaba a las hermanas y a los pobres de los efectos del bautismo. Y en el momento de su emisión de votos con las hermanas, por primera vez, votos perpetuos, el 25 de marzo de 1642, la fórmula que escribió para las 4 hermanas que los hicieron con ella comienza así: renuevo las promesas de mi bautismo y hago voto a Dios, etc. El bautismo es para ella la consagración fundamental y los votos la ratifican y la respaldan. Esta convicción la vive, la enseña y nos la transmite. Desde entonces hasta hoy, las hijas de la caridad, al emitir o renovar nuestros votos, decimos: renuevo las promesas de mi bautismo. Y durante su vida, bastantes hermanas, alentadas por ella, animadas por ella, emitieron los votos por primera vez el día del aniversario de su bautismo, conscientes de que la consagración del bautismo es la esencial y de que los votos la ratifican y perfeccionan. De hecho, San Vicente y Santa Luisa nos enseñaron que las hijas de la caridad debemos ser fieles al bautismo como buenas cristianas para ser verdaderas hijas de la caridad. De hecho, poco antes de morir, Luisa de Marillac, en el mes de enero de 1660, escribía a Sor Margarita Chetif, destinada en Arras: ¿no encuentra usted muchachas que tengan ganas de darse a Dios en la compañía, al servicio de nuestro Señor en la persona de los pobres? Pero lo que se necesitan
Son espíritus equilibrados y que deseen la perfección de los verdaderos cristianos, que quieran morir a sí mismas por la mortificación y la verdadera renuncia ya hecha en el santo bautismo, para que el Espíritu de Jesucristo reine en ellas y les dé la firmeza de la perseverancia en esta forma de vida. Y nuestras constituciones actuales, las renovadas, en el número 7, en la Constitución 7, refieren la fidelidad bautismal como la primera nota de nuestra identidad vocacional. También constatan que nuestra oración debe estar sellada por la fidelidad bautismal y la filiación divina recibida en el sacramento del bautismo. Así lo expresa la Constitución 17A. Como hijas de Dios por el bautismo y miembros del cuerpo místico de Cristo, las hijas de la caridad se dirigen al Padre por el Hijo en el Espíritu. Aspiran a vivir en diálogo continuo con Dios, poniéndose en sus manos con una actitud de confianza filial en su providencia. Como vemos, nuestras constituciones recogen muy bien la experiencia y doctrina espiritual de Luisa de Marillac sobre el bautismo como luz que ilumina nuestra vida. Es la faceta esencial de la fidelidad al bautismo, nota fundamental y esencial de nuestra identidad. Pasamos al segundo punto. El bautismo, un nacimiento espiritual. Luisa de Marillac no había contemplado seguramente los cuadros del bautismo que pintó el Greco. Seguro que no los conoció porque vivía en Francia y el Greco pintó en España. Pero los 5 cuadros maravillosos que tiene el Greco sobre el bautismo es el pintor del Renacimiento que mejor ha representado el bautismo como nacimiento espiritual. De hecho, repite con pequeñas alteraciones de detalles, tenemos el que conservamos en el Museo del Prado, lo refleja perfectamente. El nacimiento espiritual que supone el sacramento del bautismo. El Greco pinta el cuadro en 2 cuerpos, encima de Cristo bautizado por Juan, con el manto sostenido por los ángeles rojo de su humanidad. Encima está Juan bautizando a Jesús y derramando el agua sobre su cabeza, y encima de la concha de Juan con el agua está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, fuente de luz, se ilumina todo el centro del cuadro y del Espíritu Santo brota hacia arriba, hacia el seno del Padre, hacia el plano superior donde está el Padre rodeado de ángeles, brota una fuente de luz como una especie de manantial con forma de útero materno que desemboca en el seno del Padre, dándonos a entender el Greco que realmente el sacramento del bautismo es un nacimiento espiritual, nacimiento que obra el Espíritu Santo en nosotros, nos introduce y nos hace hijos de Dios, metiéndonos de lleno en el seno del Padre. Lo pueden contemplar en el cuadro que se proyecta. Pues bien, ella, Luisa de Marillac, probablemente no conoció este cuadro. Sí conoció y contempló el relieve que está en la girola de la Catedral de Notre Dame, las vidrieras de Notre Dame que también contienen la escena del bautismo, y en todas está esta fuente de luz y se resalta este nacimiento espiritual. El bautismo para ella es un nacimiento espiritual.
Ella es amante de leer el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan nos lo refiere con claridad. A este nacimiento espiritual se refería Jesús en el diálogo con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Juan 3, 1, 8. Hay que nacer de nuevo. Nicodemo era maestro de Israel, el hombre de la ley, atado a un código que excluye toda novedad y cerrado a la acción del Espíritu Santo. Como fariseo, pensaba que Dios había terminado su obra, que el hombre estaba en su estado definitivo y que no hay ningún umbral que atravesar. Jesús le dice otra cosa, le abre a la novedad del nuevo nacimiento. La creación no ha terminado, Dios sigue trabajando. El hombre debe nacer del agua y del Espíritu, porque el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este texto les sirvió a Santa Luisa para meditar sobre el bautismo como nacimiento espiritual. En la catequesis de los primeros siglos, este cambio radical es vivido como un paso de la sed al agua de la vida, de la ceguera a la luz, de la muerte a la vida. Textos que contempló y meditó Santa Luisa de Marillac. Meditando el Evangelio de Juan y el capítulo 6 de la carta a los Romanos de San Pablo, ella entendió y comprendió que el bautismo es un nacimiento espiritual, y así nos lo ha dejado en el escrito 69, que titula ella Pensamientos sobre el bautismo. Nos dice así: nosotros que hemos sido bautizados en Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte. Siendo el bautismo un nacimiento espiritual, se desprende que aquel en quien hemos sido bautizados es nuestro Padre y que como buenos hijos debemos parecernos a Él, ya que bautizados en la muerte de Jesucristo, toda nuestra vida debe ser una muerte continua. Por consiguiente, y va a sacar la consecuencia y la resolución. Sería muy perjudicial al alma vivir rodeada de delicias, teniendo en cuenta además que esa muerte en la que hemos sido bautizados ha sido causada por el amor que nuestro Señor tiene por nosotros desde toda la eternidad. Amor que no hubiera podido expresarnos mejor que por una muerte anticipada. Ella llama muerte anticipada a la muerte de Cristo en plena juventud. Se siente bautizada en la muerte de Jesucristo por el amor salvador que Él nos tiene desde toda la eternidad, cuya humanidad fue ofrecida en la cruz con una muerte anticipada en plena juventud. La percepción del bautismo como un nacimiento espiritual la impulsa a vivir como verdadera hija de Dios, a sentir que Dios es Padre, a confiar en Él y en su providencia, y amar el sacrificio como participación de la muerte de Cristo. Por eso, dice ella, continúa en ese mismo escrito de pensamientos sobre el bautismo, por eso, como buena hija que quiero ser, con el deseo de imitar a tan buen padre y para ser verdaderamente hija de su muerte, no quiero ya en adelante, con la ayuda de su santa gracia, sino amar la muerte que debe unirnos a Jesucristo por toda la eternidad. Pues no es razonable que los miembros se afanen por huir de lo que su cabeza buscó. Reflexionando sobre este texto, vemos que su meditación y oración habían tenido una dimensión puramente personal. Pero por el bautismo se siente miembro del cuerpo místico de Cristo, inmersa en la Iglesia, parte de ese cuerpo místico cuya cabeza es Él y solamente Él. Llama la atención cómo antes de terminar la meditación y concretar sus resoluciones, cambia de tono.
pasa del tono singular al tono plural. Su expresión deja de ser personal y se transforma en plural y en imperativo. Vivamos. Se siente miembro de una comunidad, de una compañía que es célula viva de la Iglesia y miembro activo del cuerpo místico de Cristo, y expresa con tono de autoridad, de formadora y superiora, recibida esa misión del Espíritu Santo, se siente con autoridad para escribir y decir: vivamos, vivamos pues como muertas en Jesucristo, y por lo tanto ya no más resistencia a Jesús, no más acciones que por Jesús, no ya más pensamientos que en Jesús. En una palabra, no ya más vida que para Jesús y el prójimo, para que en este amor unitivo ame yo todo lo que Jesús ama, para que por este amor cuyo centro es el amor eterno de Dios por sus criaturas, alcance de su bondad las gracias que su misericordia quiere concederme. Vivamos no es una invitación, es un imperativo de autoridad que alude a una llamada urgente a las hermanas de ayer y de hoy, a vivir las exigencias del bautismo en plenitud. Es la expresión de la consagración bautismal que ella vivía. Es la iluminación que ilumina y guía toda su vida y la que quiere que viva cada una de las hijas de la caridad de la compañía a lo largo de la historia. Esta doctrina y experiencia espiritual de Santa Luisa tiene plena autoridad y plena vigencia en el magisterio actual de la Iglesia. También el Papa Benedicto XVI se refirió al bautismo como nacimiento espiritual en la primera fiesta del bautismo de Jesús que vivió como Papa. Era el 8 de enero del 2006. El bautismo de los niños expresa y realiza el misterio del nuevo nacimiento a la vida divina en Cristo. Los padres creyentes llevan a sus hijos a la pila bautismal, que representa el seno de la Iglesia, por cuyas aguas benditas son engendrados los hijos de Dios. El don recibido por los niños recién nacidos les exige que cuando sean adultos lo acojan de modo libre y responsable. Este proceso de maduración los llevará luego a recibir el sacramento de la confirmación, que precisamente confirmará el bautismo y conferirá a cada uno el sello del Espíritu Santo. Ojalá que esta solemnidad, decía Benedicto XVI, sea ocasión propicia para que todos los cristianos redescubran con alegría la belleza de su bautismo. Si lo vivimos con fe, es una realidad siempre actual. Nos renueva continuamente a imagen del hombre nuevo en la santidad de los pensamientos y de las acciones. Y el Papa Francisco lo repite con frecuencia. En virtud del Espíritu Santo, el bautismo nos sumerge en la muerte y resurrección del Señor, ahogando en la fuente bautismal al hombre viejo, dominado por el pecado que separa de Dios, y haciendo nacer al hombre nuevo, recreado en Jesús. En él, todos los hijos de Adán están llamados a una vida nueva. El bautismo es un renacimiento. Por eso hemos de celebrar el aniversario de nuestro bautismo. Y en la audiencia en la que el Papa decía esto, el 11 de abril del 2018, preguntó: ¿ustedes saben cuál es la fecha de su bautismo? Que no les oigo, díganmelo. La mayoría no lo sabían. Pues les invito a que vayan a su casa, pregunten a sus mamás, a sus abuelas, quiénes fueron sus padrinos, cuándo les bautizaron, dónde les bautizaron, y celebren el aniversario del bautismo como celebran el aniversario del nacimiento. Pues Santa Luisa también vivía así. Por eso a las hermanas, a las primeras hermanas, les invitaba a hacer los votos el día del aniversario de su bautismo. Y así lo hicieron muchas, lo vemos por la correspondencia
y por las cartas. Vemos pues cómo las enseñanzas de Santa Luisa sobre el bautismo están en coherencia total con el magisterio actual de la Iglesia. Su experiencia espiritual y su legado doctrinal es una llamada a reabrir la puerta de la fe de nuestro bautismo para vivir la consagración fundamental que nos hace hijas de Dios. Animarnos a reabrir la puerta de la fe con la luz del bautismo es vivir como místicas de ojos abiertos, es ser levadura en la masa y es vivir todo lo que nos ha propuesto la última asamblea y que estamos trabajando y meditando. Luisa de Marillac, en el tercer día de los ejercicios espirituales que hizo en Pentecostés de 1633, lo tenemos en el escrito 23 de ella, antes de la fundación de la compañía, cuando ya había fallecido Margarita Nassau, hizo oración sobre el bautismo de Jesús y nos ha dejado escrita su resolución. He de recordar que la humildad que nuestro Señor practicó en su bautismo tiene por fin, además de llenarme de confusión, servirme de ejemplo que debo imitar, ni más ni menos que haría un aprendiz con su maestro, si verdaderamente desease llegar a ser perfecto y no tener otro pensamiento, dejando el cuidado de todo lo demás a la divina providencia. Esta es su resolución cuando va a empezar a hacer las gestiones para iniciar la fundación de la compañía. Esto es de Pentecostés de 1633, mes de junio, y la compañía va a nacer el 29 de noviembre de 1633, del mismo año. Aprendiz en la escuela de Jesucristo desde la humildad y con confianza total en la divina providencia. Esa es su resolución para iniciar los trámites de la fundación, las gestiones, la formación, el contacto con los párrocos, la clarificación con San Vicente. Pasamos al tercer punto. El bautismo abre las puertas del cielo. El 13 de enero del 2008, en la fiesta del bautismo de Jesús, el Papa Benedicto XVI, comentando el Evangelio del día sobre el bautismo de Jesús, afirmó lo siguiente: ¿cuál es el significado del bautismo que Jesús quiso realizar, a pesar de la resistencia del bautista, para obedecer a la voluntad del Padre? El sentido profundo emergerá solo al final de la vida terrena de Cristo, es decir, en su muerte y resurrección. Al hacerse bautizar por Juan junto a los pecadores, Jesús comenzó a tomar sobre sí el peso de la culpa de toda la humanidad, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tarea que llevó a cumplimiento pleno en la cruz, cuando recibió también su bautismo de sangre, tal como lo anunció ya Lucas, capítulo 12, versículo 50. De hecho, al morir, se sumergió en el amor del Padre y difundió el Espíritu Santo para que los creyentes en él pudieran renacer gracias a ese manantial inagotable de vida nueva y eterna. Recordamos que las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Toda la misión de Cristo se resume en esto: bautizarnos en el Espíritu Santo para liberarnos de la esclavitud de la muerte y abrirnos el cielo, es decir, el acceso a la vida auténtica y plena, que será sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría. Esta cita la toma el Papa de su encíclica Spe Salvi XII.
Bien, durante 27 años Santa Luisa de Marillac trabajó en la formación de las primeras hermanas, infundiéndoles una fe y fidelidad bautismal que fuese el impulso de su espiritualidad bautismal. Al final de su vida resume los puntos importantes de sus enseñanzas y las dificultades encontradas en una carta que escribe a Sor Margarita Chétif el 10 de enero de 1660. Queda bien patente en la carta que vivir la consagración hecha en el santo bautismo es condición imprescindible para ser verdadera hija de la caridad, y que la fidelidad a esta consagración abre las puertas del cielo. Margarita Chétif está destinada en Arras, lejos de París. Luisa de Marillac se ve agobiada por la falta de vocaciones y le escribe a Margarita Chétif diciendo: ¿no habrá por ahí jóvenes que quieran ser hijas de la caridad? Ya sabe usted que las tenemos de más lejos que ahí, pero lo que se necesitan son espíritus equilibrados y que deseen la perfección de los verdaderos cristianos, que quieran morir a sí mismas por la mortificación y la verdadera renuncia ya hecha en el santo bautismo, para que el Espíritu de Jesucristo reine en ellas y les dé la firmeza de la perseverancia en esta forma de vida del todo espiritual, aunque se manifiesten continuas acciones exteriores que parecen bajas y despreciables a los ojos del mundo, pero que son grandes ante Dios y sus ángeles. La frase final del texto, a mi modo de entender, nos muestra que vivir la consagración bautismal lleva consigo la apertura de corazón al Espíritu, para que el Espíritu de Jesucristo reine en nosotras y nos dé la firmeza de la perseverancia en esta forma de vida, en esta vocación del todo espiritual, según Santa Luisa. La presencia del Espíritu Santo hace que nuestras acciones, aunque parezcan bajas y despreciables a los ojos del mundo, sean grandes ante Dios y sus ángeles, porque abren el cielo y llegan a la mirada de amor de Dios Padre, que las transforma y eleva, las perfecciona y las hace santas, abriéndonos las puertas de la vida eterna. Es un texto precioso, magnífico, que yo suelo meditar con bastante frecuencia y que os invito a hacer lo mismo. Después de todo lo que hemos dicho de Luisa de Marillac, cómo siente y vive la luz del bautismo, hemos visto en el primer punto que Luisa de Marillac vive la fidelidad al bautismo como una luz que ilumina toda su vida y que va guiando su camino de vida cristiana y de mujer consagrada. En el segundo punto hemos visto cómo Luisa de Marillac entiende que la fidelidad al bautismo y la luz del bautismo es un renacer continuo. El bautismo es un nacimiento a una vida nueva, y ese nacimiento y renacimiento a la vida nueva hay que nacer y renacer del agua y del Espíritu, como dice la canción. Así lo vive la santa y así nos lo enseña. Y en el tercer punto hemos visto cómo para ella, lo mismo que el magisterio actual de la Iglesia, nos dice que el bautismo nos abre las puertas del cielo y convierte nuestras acciones bajas, sencillas, pequeñas, en cada etapa de la vida, en grandes a los ojos de Dios, hechas desde esa fe bautismal y realizadas de ese sentido de
vivir la confianza en Dios Padre que nos ha hecho hijas suyas por el bautismo. Pues de todo esto, ¿qué podemos aprender de Luisa de Marillac? Entresaco de sus textos lo que ella nos ha ido diciendo a lo largo de los 3 puntos. Vivir la fidelidad bautismal al estilo de Santa Luisa de Marillac y tal como ella nos lo ha enseñado, conlleva cultivar la fidelidad bautismal dejándonos guiar por la iluminación del Espíritu Santo. Sentirnos hijas amadas de Dios Padre, confiando en Él y en su providencia siempre. Aprended cada día la humildad de Jesús en su bautismo, como aprendices sencillas del Maestro. Dejar al Espíritu Santo que reine en nosotras, en la comunidad, como fuente de amor, alegría e impulso misionero para servir a los pobres, como continuadoras de la misión de Jesucristo. Ser catequistas del bautismo, vivido con fidelidad y alegría, como miembros del cuerpo místico de Cristo, como lo fue Luisa de Marillac. Vivir con esperanza y gozo cada etapa de la vida, sabiendo que desde la fidelidad al bautismo, Dios y sus ángeles nos abren las puertas del cielo, porque les servimos en los pobres y oramos con ellos y por ellos, y nuestras acciones son agradables a los ojos de Dios y sus ángeles, y nos miran con agrado, y las reciben con amor, y nos abren las puertas del cielo. Y por último, celebrar el aniversario de nuestro bautismo, con gratitud y alegría en la comunidad local. También es invitación no solo de Santa Luisa, sino invitación especial del Papa Francisco, en estos momentos de la vida de la Iglesia. Ella invitaba a las hermanas a vivir y a emitir los votos en el aniversario del bautismo y a celebrar el aniversario del bautismo. Pues celebrémoslo con gozo y con alegría en la comunidad local, como impulso de vida fraterna y espiritual. ¡Qué magnífica lección y qué excelente tarea! Ahora nos toca a nosotros hacer realidad y vivir esta experiencia y doctrina espiritual de Luisa de Marillac sobre el bautismo. ¿Qué facetas de la fidelidad bautismal vivida y enseñada por Santa Luisa queremos acoger y vivir en nuestra comunidad local? Hoy lo dejo para vuestro intercambio comunitario. Tenemos un programa excelente, magnífico. Gracias, muchas gracias.